En los últimos años, los medios de comunicación tradicionales han sufrido la entrada de Google, Facebook y demás redes sociales en la competencia por los ingresos de publicidad. Muchos medios se han vuelto clickbait, varios han evolucionado a suscripciones y algunos, sobre todo los físicos, han desaparecido. Este contexto ha creado un escenario perfecto para el surgimiento de una nueva generación de medios digitales que le hablan a una audiencia nicho. Por ejemplo, Startupeable se enfoca en emprendedores y profesionales de tecnología. Pero hoy conversamos con René Lankenau, CEO y fundador de White Paper, el medio digital que en menos de 3 años se ha ganado la confianza de los líderes negocios en México, incluyendo el 50% de los CEOs de las empresas más grandes del país. Hablamos sobre el estado actual de la industria de medios, sobre cómo crear el producto y la marca de un medio digital confiable y sobre las claves del modelo de negocio de suscripción. Si eres un fan de los blogs, podcasts y medios como yo, estoy seguro te va a gustar esta entrevista y no quiero dejar de agradecer a Daniela Dip, Begoña Sendón, Víctor Cortés de Verso y a Guillermo Ceballos de Talentica por sus recomendaciones de preguntas. Gracias a todos. Hola René, bienvenido al podcast. Gracias, encantado de estar aquí. Súper. Empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo, en tu caso, de las newsletters y cómo nace la idea de White Paper. Híjole, a ver, esta es una historia relativamente larga, entonces la voy a tratar de resumir. Pero básicamente en mi caso, yo estaba, y si me voy directamente a la parte del arranque de la empresa, yo estaba en ese momento tratando de hacer otro proyecto. Más bien estaba tratando de comprar un negocio. Había dejado mi trabajo con la idea de comprar una empresa que me gustaba en el segmento de educación, que tengo algo de experiencia en el tema. Pero en ese proceso yo tengo muchos años escribiendo de temas de negocios por diferentes razones. Nomás que lo hacía pues solamente como hobby y demás, ¿no? Y me había dado cuenta ya también que específicamente en el caso de Monterrey, en donde vivo, hacía falta información de negocios para un cierto perfil de lector. O sea, a mí me interesaba saber de tal empresa y de aquella otra y qué estaba pasando y simplemente no encontraba yo ese tipo de información. Entonces, en algún momento dije, ¿sabes qué? Esto que estoy escribiendo lo voy a empezar a hacer de forma más ordenada y sobre todo que se sienta como un producto periodísticamente valioso, ¿no? Pero a nivel hobby, ¿no? Yo seguía con el otro proyecto aparte, ¿no? Y empecé a escribir una vez a la semana específicamente de empresas de Monterrey, o más que de empresas de Monterrey, de temas que yo sabía que le iban a resultar interesantes o valiosos a empresarios en Monterrey. Y me impresionó desde las primeras semanas el interés que había por esto. Yo eso, lo que hacía es que yo hacía la investigación, redactaba y lo mandaba por mail a amigos, excompañeros de trabajo y luego lo ponía en LinkedIn. Y en LinkedIn mucha gente me lo empezaba a pedir y se los mandaba por mail y los agregaba a la lista y así lo hice 1, 2 meses y en ese inter pasaron dos cosas. Por un lado, el negocio que estaba tratando de comprar cada vez me gustaba menos. Cada vez se me hacía menos atractivo en la medida que estábamos avanzando en el due diligence y demás. Y por otro lado, yo veía mucho apetito por este tipo de contenido y veía yo la cantidad de cosas de las que había de qué hablar y conectar con este tipo de audiencia. Entonces, hubo un momento en donde le puse pausa a mi otro proyecto y dije, ¿sabes qué? Le voy a dar algo de mesa a esto para tratar de ver si hay una oportunidad de negocio como tal. Le empecé a formalizar, empecé a ver qué podía hacer y así estuvo hasta que llegó el momento que dije, ¿sabes qué? Esto creo que sí tiene una oportunidad de negocio y así arranca White Paper, ¿no? Qué interesante este suceso de eventos. Y recuerdo que cuando nos conocimos me contaste que creo que en Monterrey solo había un periódico, digamos, con este enfoque en negocios y que paradójicamente cada vez la sección de negocios tenía menos información sobre negocios. De hecho, dejó de ser una sección como tal. O sea, la realidad es que en esta ciudad históricamente ha habido un periódico súper bien posicionado y sobre todo que tiene o tenía la confianza de la comunidad empresarial. Y, y la realidad es que como a todos los periódicos del mundo, los últimos 15, 20 años han sido muy complicados y en el caso específico
de este periódico que nació en Monterrey y era súper fuerte en Monterrey, también es súper fuerte en la Ciudad de México. Entonces llegó el momento en donde yo me quiero imaginar que ante las dificultades que tenían, pues pasaron gran parte de la fuerza a la Ciudad de México. Entonces todo eso lo que terminó pasando es que la cantidad y profundidad del contenido de negocios de Monterrey pues empezó a ser cada vez menos, incluso si físicamente lo veías, cada vez tenían menos contenido y prácticamente ya todo el contenido era temas más bien, pues yo diría como de temas macroeconómicos o de políticas públicas y demás. Muy generales. Muy generales, que son importantes para los empresarios definitivamente, pero yo sé que a este perfil de audiencia lo que quieren saber es de la empresa del vecino, y quieren saber aquel que está haciendo, y ese por qué está innovando, y cuánto vende aquel otro negocio, y quieren saber de empresas, ¿no? Pero eso requiere otro tipo de trabajo. Y aunque así había algunas iniciativas de revistas, de negocios y demás, pues terminaban siendo cosas completamente comerciales, con puro contenido pagado y demás, que yo sabía que la audiencia a la que yo le quería hablar, y yo lo sabía porque los conozco personalmente, eso no les estaba funcionando, necesitaban otro tipo de contenido. Y de alguna manera eso es como creí que aquí había una oportunidad. Ahora, el gran tema era, una cosa es que le gustara a la gente y otra cosa es que hubiera la posibilidad de hacer negocio, ¿verdad? Porque eso exacto. Está relacionado, pero no necesariamente, ¿verdad? Y me gustaría hacer doble clic en este fenómeno que describes del periódico siendo de Monterrey, migrando a enfocarse en Ciudad de México, acortando la sección de negocios, porque creo que es un fenómeno que ha pasado o está pasando en periódicos, en medios a lo largo de Latinoamérica. Creo que debe estar pasando similar en Colombia, lo he visto en Perú. Y pues los medios locales más específicos empiezan a perder o a cortarse simplemente para enfocarse pues en lo más mainstream o en lo más donde hay más enfoque, que usualmente es la capital del país. Entonces cuéntanos qué está pasando con la industria de medios y pues, cómo explicas esta aparente desconexión con sus usuarios y que a la vez aparezcan tan pocas nuevas propuestas interesantes. Yo creo que tenemos que ver lo que pasa en Estados Unidos como una, al menos desde el punto de vista de México, porque vamos retrasados aquí. Claramente lo que está pasando en Estados Unidos de alguna forma va a empezar a suceder aquí. Pero venimos de varias décadas en donde teníamos empresas de medios gigantescas, algunas pocas empresas de medios muy grandes, con un alcance muy importante, ¿no? Y pues tenías en la tele y en los periódicos y en la radio una consolidación de ese tipo. Viene evidentemente hace 20 años y particularmente hace 15 quizás con el tema de social media, un movimiento fuertísimo en donde la mayoría de estas empresas no se pueden adaptar o no terminan de entender su rol. Hay un artículo súper interesante de este señor, se me va el nombre, el de innovación disruptiva, de hace como 12 años, muy bueno, en donde cuestiona cómo los periódicos no estaban entendiendo realmente cuál era su rol y estaban confundiendo el rol de informar con el rol de entretenimiento, y entonces todo eso los ponía en una crisis y en una seria desventaja ante las plataformas de social media. Y creo que al final está muy relacionado con el por qué o para qué te necesita tu cliente y para qué te va a usar el contenido, ¿no? Que eso te regresamos a eso. Pero regresando al tema específico de lo que le pasó en los medios, pues te topas con que las empresas grandes tienen, ahora sí que un caso tradicional de innovación disruptiva, tienen estructuras pesadas, grandes, tienen un modelo de negocios que por décadas les funcionó, que les cuesta mucho dejar, pero al mismo tiempo ya no pueden seguir compitiendo, entonces te encuentran en un momento muy complicado. Ahora, esto mismo pasó en Estados Unidos y hay un quiebre bien interesante en el 2016. De hecho, hay una gráfica que de haber sabido no la tengo aquí, pero en el 2016 se ve cómo el uso de Facebook de parte de adultos en Estados Unidos llega a un techo, incluso empieza a bajar un poco, ¿no? el tiempo que pasa. Y al mismo tiempo, la curva de suscripciones en el New York Times despega, ¿no? Y ese punto es el 2016. Y te pones a pensar, a ver, ¿qué pasó o qué fue lo que sucedió en ese momento? Y son las elecciones de Donald Trump. Y es todo el tema del fake news. Y empieza este concepto de que sí, hay un friego de contenido allá afuera, pero empiezo a dudar de la calidad del contenido, empiezo a dudar de la fuente, empiezo a dudar de quién me lo está diciendo, por qué intenciones tiene. Entonces se empieza a ver que hay un perfil de persona que está dispuesta a pagar por contenido,
con tal de asegurar una cierta calidad. Y si nos vamos dos pasos, si nos vamos a la situación actual, vemos que claramente hay instituciones que lo que descubrieron es que tienen una credibilidad, que pueden cobrar por ella y que quizás ya no van a ser tan grandes como fueron hace 10, 15, 30, 40 años, pero pueden ser negocios bien interesantes. Y tienen los resultados hoy del New York Times y del Wall Street Journal y del Financial Times, y que encontraron que hay un suscriptor que sabe y que valora la calidad y que quiere pagar por ello. Y tiene que ver también con un tema de quizás cómo va a utilizar esa información versus el que quiere solamente entretenimiento, ¿no? Entonces, como que sí, de la medida en que van encontrando esa vocación, se puede construir un negocio. Ahora, específicamente con el tema regional, pues claramente en los años de peor crisis, quizás hace 10, 5 todavía, todos estaban recogiendo las fichas, y todos haciéndose para atrás y haciéndose lo más chiquito, y eso deja unos huecos increíbles que hoy empiezan a ser rellenados por creadores de contenido. Y no sé si has visto, por ejemplo, pero el crecimiento de newsletters de Substack, específicamente de noticias regionales, es bien interesante, ¿no? Y otra vez, no va a ser... Yo soy un escéptico de que empresas como White Paper o cualquier otra de estas vayan a llegar a tener alguna vez el tamaño que tuvieron los periódicos en los años 80 o 90. Pero eso no quita que hay un cliente que necesita contenido de cierta utilidad, de cierta calidad, y que por lo tanto, si administras bien las cosas y tienes nuevas tecnologías y demás, puede funcionar muy bien. Súper. Para quienes nos escuchan, Substack es un software que te permite hacer un newsletter de una manera muy sencilla. De hecho, el newsletter de Startupeable, y sé que White Paper también utilizamos este software, que quizás creo que es el de los mejores productos que han salido en este segmento en los últimos Impresionante. años. Yo tengo muchas quejas con Substack, pero cuando pones los cosas a favor y en contra, es el tipo de plataforma que permite que una persona, como en mi caso, o sea, yo pude arrancar White Paper solo y estuve solo casi un año, año y medio, cuando soy un cavernícola desde el punto de vista tecnológico, y la cuestión funciona perfectamente bien y puedo cobrar y está bonito y le entiendo y funciona y demás. Totalmente. Ahora, como describes, pues los medios tradicionales han sufrido la entrada de Google, Facebook y demás redes sociales en esta competencia por los presupuestos de publicidad de las compañías. Y muchos medios, tradicionales en respuesta, pues han ido hacia lo que se conoce como el clickbait. Otros han evolucionado a suscripciones, como el caso de New York Times, que es bastante famoso. Muchos otros, sobre todo físicos, han desaparecido o tenido que recortar, considerablemente la cantidad de contenido que hacían. ¿Qué has aprendido de estas experiencias de otros medios que moldeen la forma en que piensas acerca del producto y negocio de White Paper? Fíjate, voy a regresar al artículo de este señor Clayton Christensen, ya me acordé el nombre. Él pone unos ejemplos como muy gráficos que me gustaron de por qué los periódicos no supieron entender el cambio, y ahorita vas a llegar porque estoy llegando a esto. Y él dice, si bien los periódicos tenían, estoy hablando de cuando era papel, ¿no? Principalmente, tener una base gigante, una audiencia gigante de lectores y demás. Tenían un segmento de esos lectores que sí necesitaba la información, que usaba la información para tomar decisiones. Pero quizás la mayor parte de la base, esa información era entretenimiento. Y de hecho, si tú te pones a pensar, la figura de alguien leyendo el periódico con la pierna cruzada, así, es la figura de alguien que está descansando, no es la figura de alguien que está trabajando. Es la persona a la que le están limpiando los zapatos, es la persona que está en la estación, en el lobby del hotel, incluso hasta negativamente es la imagen de un burócrata en unas oficinas de gobierno que no está trabajando, ¿no? O de tu abuelo un domingo. Sí, exacto, o sea, en el sillón echado para atrás leyendo, ese entretenimiento. Y entonces yo creo que donde cambió el mundo es que el negocio de entretenimiento a raíz de social media, sobre todo en la primera etapa, pues no había por qué pagar por él. O sea, yo como periódico no iba a poder competir con el feed de Instagram, que era gratuito y que estaba cambiando y me motivaba, porque me incentivaba a seguirlo viendo. Era imposible. Pero con
en ese afán de competirle, dejaron de atender al lector que sí necesitaba la información, que sí requería, que sí lo iba a leer en la oficina y lo iba a discutir con alguien más, etcétera. Y llego a esto porque creo que es bien importante entender desde el punto, sobre todo a la hora de querer construir un negocio, un negocio de medios, si lo que estás tratando de hacer es algo que tiene una función más bien de entretenimiento o una función más bien laboral, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero que le vas a dar un uso diferente a la información. Y quizás el ejemplo contrario en el otro extremo es una terminal de Bloomberg. Una terminal de Bloomberg cuesta, no sé, $20,000 o $30,000 al año. Pero si tú estás en un segmento que la necesitas, pues lo vas a pagar porque lo necesitas. No es opcional no tenerlo. Entonces, en mi caso, yo me di cuenta que un contenido que no es tan sofisticado como el que va a encontrar una persona en una terminal de Bloomberg, pero tampoco es algo puramente de entretenimiento, quizás sí había la oportunidad de encontrar a alguien que pagara por ello. Ahora, la otra clave aquí, en mi caso, y que creo que me impresiona que hablando tanto con medios grandes como incluso también con creadores de contenido nuevos, es que no tienen tan claro a quién le están hablando. O lo tienen en términos demasiado genéricos. Y a la hora de hacerlo en términos demasiado genéricos, yo no creo que sea posible hoy construir una empresa de medios nueva con una audiencia grandota. O sea, yo creo que es factible empezar con una audiencia muy chiquita, con un producto súper especializado. Y entonces ahora sí te metes a la posibilidad de cobrar por el contenido o de tener publicidad súper especializada para ese. Pero tratar de arrancar algo de cero con un público muy masivo, yo lo veo prácticamente imposible, ¿no? Y hace cuenta que vivimos como que una circunstancia bien peculiar porque hay un exceso enorme de información, pero al mismo tiempo termina toda siendo la misma información. La misma nota está en todos los medios, es la misma, ¿no? Y al mismo tiempo no hay la información de X o B que para tal persona es necesaria, ¿no? Entonces, como que bien raro, porque cuando yo platicaba de la idea con amigos y con gente cercana al principio, y decía, no, y es que voy a cobrar. Y me dicen, ¿cómo vas a cobrar si todo el contenido está gratis? Yo lo encuentro en Facebook. Sí, te encuentras en Facebook mucho contenido. El que yo voy a tener no lo encuentras en Facebook porque no hay un reportero que vaya tras él, ¿verdad? Y eso, pues quizás para el que está buscando entretenimiento no es valioso, pero para el que necesita ese tipo de información, sí lo es, ¿no? Totalmente. Y qué curioso que dices esto de cuando hablabas con amigos y que te decían de que no ibas a poder cobrar, porque cuando a mí me contaron por primera vez de White Paper y me dijeron la cantidad de suscriptores pagados que tenías y ventas aproximadas que tenías, yo dije, no hay forma, eso es imposible en Latinoamérica. Y por eso me interesó conocer tanto de la historia de White Paper. Ahora, empiezas White Paper escribiendo un artículo, como decías al inicio, creo que semanal, sobre negocios en Monterrey, y eventualmente te das cuenta que había interés en lo que escribías. ¿En qué momento decides que el nivel de interés era suficiente para convertir esto que parecía más un hobby en un negocio, y qué pasos tomas a partir de allí? El primer artículo como white paper, con la marca white paper como tal, el primer mail lo mandé en octubre del 2019 y se lo mandé a una lista de 44 personas en ese primer correo, etcétera, desde mi mail personal y todo. Y digo, rápidamente empecé a ver interés y gente que me lo pedía y me pedía que lo diera de alta en la lista y demás. Y te voy a ser honesto, aparte empecé a disfrutar mucho hacer el contenido, investigar y definir los temas. Y al final del día, yo soy parte de mi audiencia. O sea, son temas que a mí me interesa saber. Que hoy prácticamente todo lo que escribimos son temas que yo no sé, que quiero saber de esa empresa o quiero entenderle el modelo de negocio, cómo gana dinero esa empresa o por qué está así, o me encanta descubrir empresas que nadie conoce que son súper relevantes, ¿no? En fin, soy muy nerd para esos temas porque me gusta mucho. Yo empiezo a ver mucha hambre por esto, que la gente me buscaba, me mandaba correos, me pedía que darlos de alta, que yo por mi lado sí estaba siendo capaz de encontrar los temas que le llamaran la atención a la gente. Segundo, que yo estaba siendo capaz también
de encontrar las fuentes, de hablarle a alguien para preguntarle, de hacer la investigación y luego de redactarlo de una forma que fuera sencillo y atractivo para mucha gente. Y la verdad es que hay un momento en donde no te puedo decir que tenga así como que me puse este objetivo de llegar a tantas personas, para nada. Simplemente es un tema de feeling que para diciembre de ese año, o sea, empecé en octubre y para diciembre, y ¿sabes qué? Aquí tengo que hacer algo en serio. Ahora, me voy un poco también a mi pasado. Yo fui reportero, mi primer trabajo fue como reportero, yo soy abogado, pero antes de graduarme ya sabía que no quería ser abogado y me metí a trabajar en un periódico, específicamente al norte, aquí en Monterrey. Y ahí aprendí a la parte, si quieres, más básica de periodismo y ciertas reglas y me tocó estar un par de años ahí. Pero después dejé el periódico y me fui a la maestría y ya nunca regresé al tema. Pero la industria de los medios es una que siempre fue súper atractiva para mí y específicamente de los medios de negocios. Yo soy un consumidor muy por encima del promedio de información de negocios porque me gusta mucho, ¿no? Y me gusta la industria y demás. Entonces, ahora sí que suena así como medio romántico, pero siempre quise tener un periódico, siempre fue como que el sueño, algún día voy a tener un periódico. Cuando empiezo a ver esas circunstancias, dije, ¿sabes qué? Ahora es un buen momento en mi vida para tratar de hacer algo de esto. Ya tengo algo de experiencia emprendiendo, tengo una buena red de contactos, tengo esto que empieza a funcionar muy bien, que empieza a tener tracción. ¿Qué tengo que hacer para convertirlo en negocio? No iba a saber, no había forma de saber si iba a funcionar hasta que no empezara a cobrar y pusiera el paywall, ¿verdad? O sea, claramente, pero pues había que tomar el riesgo porque si no, no había muchos antecedentes de cómo iba a funcionar, ¿verdad? Totalmente. De hecho, yo mismo estaba buscando cuando estaba en el proceso de definir si en Startupeable debíamos cobrar por el contenido o hacer un modelo de publicidad. Estaba buscando esos antecedentes en Latinoamérica y no los encontraba, y por eso fue que coincide con que me encuentro con White Paper como ejemplo. Ahora, una de las críticas más comunes del periodismo de negocios es que escriben sobre temas donde no necesariamente tienen experiencia práctica y por ende no entienden la profundidad o no tienen una perspectiva desde el lector. Cuéntanos un poco más sobre su proceso de creación y cómo le inyectas ese tono de insider que conecta con tus lectores. Digo, quizás tiene que ver también un poco con mi propia experiencia. O sea, White Paper no es la primera empresa que me toca hacer. He emprendido antes, he trabajado en un banco y a lo largo de esa carrera me ha permitido, por un lado, desarrollar una red de contactos que hoy es sumamente valiosa y que fue incluso sumamente valiosa al mero principio para arrancar White Paper. Y tiene que ver otra vez un poco también con lo que te decía al principio. O sea, mira, al final, en el proceso de creación de contenido, desde mi punto de vista, hay tres elementos que son los clave, ¿no? Y la gente normalmente piensa en el 2 y el 3, no tanto en el 1, ¿no? Y quizás el 2 es la parte de hacer la investigación como tal y tener acceso a la fuente y ser muy riguroso en ordenar todo el contenido y validar y demás. Y eso, pues eso al final se puede hacer, ¿no? La tercero es la parte de redactar la cosa o de ya finalmente cómo lo vas a presentar. Pero la parte más difícil de todo este proceso es de qué fregados vas a escribir, ¿verdad? O por qué vas a agarrar ese tema, por qué esa empresa va a ser interesante a esta gente, por qué cuando hablas de ese tema quieres darle este ángulo o este otro. Y eso es un tema que la única forma de poderlo hacer es conociendo increíblemente bien a tu audiencia y sabiendo de qué está hablando tu audiencia o qué le llama la atención o qué es lo que necesita en su trabajo, ¿no? Entonces, en mi caso, lo que he tratado de hacer es armar un equipo hoy que le entienda esto. Sí me pasó al principio, eso cuando empecé a contratar gente que, por ejemplo, contrataba reporteros y, no sé, habré contratado unos 7, 8 reporteros que ninguno funcionó. Y tenía que ver, por un lado, con que realmente no entendían a la audiencia y aunque tenían 10 o 20 años de experiencia de trabajar en periódicos importantes de negocios, pues nunca habían pensado desde el punto de vista de la audiencia. Y por otro lado, un poco, y muestra también lo que le ha pasado a la industria de negocios en México, y es que estaban acostumbrados a que les mandaran el comunicado de prensa y publicarlo, ¿no? Sin cuestionar, etcétera. O reporteros de negocios, pero que no le entienden los estados financieros, ¿no? Y no saben cuál es la diferencia entre un renglón y el otro, que no terminan de entender cómo funciona un startup. Entonces,
es muy difícil que tú puedas generar un producto si no funciona así. Hoy, afortunadamente, ya tengo un equipo que le entiende, que le gusta, que cuando no le entiende, ellos tienen, por ejemplo, prohibido mandarme una propuesta de algo si no le entendieron. Me tienen que primero preguntar, o sea, a ver, es que me llegó esto y mira, lo estoy viendo, pero la verdad no lo entiendo. A ver, vamos a tratar de ver de qué se trata. No me mandes una redacción si no sabes cómo gana dinero. Son pequeños detalles, pero van haciendo que el producto sienta un poco diferente, ¿no? Totalmente. Es rigurosidad. Y de hecho yo me he enfrentado al mismo fenómeno que explicas al momento de reclutar. Y creo que hay un componente de, bueno, claro, los incentivos en la industria tradicional están relativamente rotos y pues genera comportamientos al momento de crear contenido que no necesariamente son los mejores para el usuario o el lector. Ahora, un reto que yo me he enfrentado personalmente desde Startupiable y alineado a esto es escalabilidad. O sea, ¿cómo mantienes la calidad de tu contenido al crecer el equipo, al crecer la cantidad de contenido que produces? Y tu equipo me ha destacado que tu olfato editorial para identificar qué historias quiere leer tu público es impresionante, pero ese olfato no escala. O sea, no puedes, digamos, sacarte la nariz y ponérsela al resto de tu equipo. ¿Cómo escalas, digamos, ese proceso de creación sin, pues... No, es que sí escala. Sí, o sea, sí, a ver, hoy el equipo de contenido somos 3 personas. Yo y una persona en México y una persona en Monterrey. Y cada uno tiene personalidades bien diferentes y tenemos backgrounds diferentes y tenemos edades diferentes. Por ejemplo, Daniela, que está en México, esta semana me propuso una cosa que a mí nunca se me hubiera ocurrido. De algo que está viviendo ella, de específicamente un tipo de industria que dice, oye, todas mis amigas y yo estamos comprando esta marca y cada vez estamos comprando más y yo nunca lo hubiera visto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego José en Monterrey, que anda mucho en la calle, anda viendo qué hay, y me dice, oye, me llama la atención que esta es la 4ª sucursal que veo de este restaurante, y entonces va y compra el producto ahí y pregunta, y a ver, o sea, honestamente, hay veces que las ideas no funcionan, ¿no? O que sabes que por más que de repente José probablemente se desespere conmigo, que me trae varias cosas, se clavó mucho, y yo sabes que esto no va a funcionar con mi audiencia, y eso es hoy sumamente relevante para mí. Yo no quiero ponerle a mi audiencia nada que no tenga que ver con ellos, ¿no? Pero si quieres, regresamos a ese tema. Pero la realidad es que José tiene muy buen olfato para encontrar cosas y para perseguirlas a fondo, de la misma manera que Daniela en México va identificando temas, tendencias, etc. Entonces, sí hay, hoy muchas de las ideas de lo que estamos escribiendo ya no son ideas mías, son ideas que vienen del equipo. Mucho de las ideas del contenido vienen de los suscriptores, pero muchísimo. O sea, hoy ya recibimos muchas cosas, claro, mucho no funciona, pero de vez en cuando salen cosas que dicen, oye, échale un ojo a este tema, esto es de acá, no sé qué, mira, te presento no sé quién, y con todo eso. Ahora, sí la necesidad del final decidir qué sí va y qué no, es sumamente complicada, pero no es algo que tenga que crecer tanto. Otra vez, White Paper no pretende ser una cosa en la que vas a tener todo tipo de contenido para todo el mundo. Yo tengo unos reader personas muy específicos, sumamente específicos, y en esta empresa trabajamos para ellos. Es mi audiencia y no me interesa, me pasa de repente que yo sé, por ejemplo, que tenemos suscriptores que ya no encajan específicamente en estos reader personas. Entonces de repente te da la tentación de decir, mira, este tema le va a gustar a fulanita que es amiga de mi esposa, que no sé. No, ¿por qué estoy haciendo eso? O sea, yo estoy escribiendo para Héctor, para Cristina, para Santiago, y nada más me interesan ellos. Si llegan otros, pues qué interesante. Pero a mí, qué bueno, pero a mí me interesan ellos, ¿no? Y son 2 cosas importantes. Yo necesito que el contenido que tiene White Paper, primero, les haga sentir que cumplieron con su responsabilidad de estar informados. Una característica que tienen en común estos reader personas que tengo es que necesitan sentirse informados. ¿Y eso a qué me refiero? La mayoría es gente que creció leyendo el periódico en la mañana. No todos, pero incluso por el perfil de edad es gente que en la mañana tenía que leer el periódico y que si llega a la oficina, si le va a leer el periódico, siente que no hizo la tarea. Entonces, la primera función de White Paper es hacerte sentir que cumpliste con esa obligación.
La segunda, que es mucho más difícil, pero al final del día es igual de importante que la otra, es que realmente tengas información que vas a utilizar. O sea, yo tengo el objetivo que a la semana te lleves 2 o 3 piezas de contenido que vas a discutir con alguien más, que vas a investigar más, que quieres juntar a tu equipo y hablar del tema, que realmente que no vas a encontrar en ningún otro lado. Entonces, esa combinación, una que es subjetiva, que es el hecho de sentirte, oye, hice buen uso de mi tiempo, estoy siendo responsable, cumplí mi chamba, y por otro lado, que objetivamente tienes 2, 3 cosas, yo creo que es algo súper valioso para esta audiencia, no para todo el mundo, para esta audiencia en específico. Dijiste algo muy interesante, que es que estos reader personas tienen algo en común, que crecieron leyendo el periódico. No todos, pero el 70%. Ok, en esa línea, creo que las nuevas generaciones cada vez han crecido menos leyendo el periódico. ¿Cómo piensas un poco acerca de, no sé si, cambio generacional y cómo crees que impactará en el futuro en los formatos que tenga Sí. que utilizar White Paper? Sí, te voy a ser bien honesto. Cuando empecé, todos mis reader personas tenían de mi edad para arriba. Yo tengo 43 años y yo empecé White Paper pensando en un lector de mí para arriba. Que, que, que sorprende mucho porque nadie piensa en hacer un producto nuevo, un startup, para un cliente de 60 años. No les Exacto. gusta. O sea, No es sexy. no les gusta. O sea, y te pongo el ejemplo extremo, y me estoy desviando un poco, pero es que tengo una obsesión con eso. ¿Por qué fregados no hay un neobanco pensado para mi papá? Y es un tema que es que como que el emprendedor piensa, no, es que en 20, 30 años, no importa, güey, los siguientes 5. En fin, yo empecé pensando en lectores de 60 años, de 50, etc. Y tiene una serie de razones. Sorprendentemente, empecé a ver que tenía suscriptores de menos de 30 años. Que no es quizás la persona tradicional de menos de 30 años. Es un chavo que trabaja en una consultora o que trabaja en un banco que quiere que su jefe vea que él sabe ciertas cosas. O es un chavo que trae un drive para emprender muy, muy importante y quiere sentirse que sabe del cuento. Entonces, hay personas de menor edad que les interesa White Paper y hoy, de hecho, al final acabé metiendo 2 personas que hice pensando en gente un poco más joven, pero que no es muy genérico, es un perfil muy específico. Y yo lo que quiero es que si tú caes en ese perfil, no sea opcional White Paper, lo tengas que tener, no te puedas dar el lujo de no tenerlo. ¿No? Otra vez, es un grupo chiquito, no pretendo que esto sea gigante ni para muchas personas. ¿No? Yo no estoy tanto pensando en nuevas generaciones. Ese para mí no es un tema relevante, creo que hay tanto que hacer por arriba. Y lo que sí sucede es que hay nuevas generaciones que debieron de haber nacido o crecido leyendo el periódico. Y no lo hicieron porque el periódico no les funcionaba en el formato, en el contenido y demás. Entonces, ya me acuerdo de lo que te quería comentar. Por ejemplo, otra de las cosas clave para nosotros, así como te decía que no es evitar contenido por rellenar. O sea, si hoy no tengo suficiente contenido, te voy a mandar el mail más corto. No te voy a rellenar cosas por rellenar. Pero otro muy importante que curiosamente le funciona a todos, a todos los perfiles, tanto más grandes como pequeños, es que sea bien breve. No es ni siquiera un tema de que les mande un mail muy largo y que lean una parte. No, si hago eso, los hago sentir culpables de que no leyeron todo. Es alguien que quiere que realmente en 5 minutos se llevó lo más valioso al punto, etc. Respetarle el tiempo a mi audiencia es clave. Uh-huh. Qué interesante esto que dices, que esas nuevas generaciones no han crecido con ese medio porque los periódicos le fallaron. Creo que en Estados Unidos Morning Brew ha cumplido un rol muy interesante en apuntar a la gente de mi edad, que somos millennials. En Colombia hay una compañía llamada Keep Up que está haciendo algo muy, muy interesante, explorando con formatos mucho más audiovisuales. Pero sí, definitivamente creo que ahí hay una oportunidad de información. Ahora, hace unos minutos hablabas de cosas que funcionaban y cosas que no, hablando digamos, de la intuición y este olfato editorial. Cuando te lee el 50% de los CEOs de empresas más grandes de México, pues la barra de calidad está bastante alta.
¿Cómo, Sí. cómo esta expectativa de calidad afecta la libertad que sientes para experimentar y tomar riesgos en el contenido que produces? No, no, a ver, no me afecta de ese lado, ahorita te explico por qué, me afecta en la vergüenza que me dan los errores. O sea, ayer escribí en la primer palabra del mail, Ternium es una de las empresas más grandes en México, de las más importantes en Monterrey, y escribí Terbium con B en lugar de N, ¿no? Y White Paper lo lee el CEO de Ternium, tiene una suscripción corporativa a todos los directores, y es un error de dedo, está al lado la N de la B, y la realidad es que hoy yo sigo redactando el mail de la mañana, voy contra el reloj, lo tengo que mandar a las 6:24, lo leo, me lo mando al mail, lo leo en el teléfono, y aún así se me siguen yendo errores de dedo. O sea, cada mañana que le pico a publicar, sigo teniendo muchos nervios y llevo más de 2 años haciendo esto. Inmediatamente empiezo a recibir. El primero es mi papá. Tienes un error aquí. Y luego me escribe alguien del equipo. Y luego me escribe mi amigo Adrián. Y luego ayer recibí una cantidad de mails con eso, ¿no? Y me apanica los errores. Y los hacemos todo el tiempo. Y ese es un error muy tonto de dedo, pero hemos hecho errores de equivocarme en el tipo de cambio, ¿no? O sea, cosas que afortunadamente han sido también siendo notorias, ¿no? Porque son muy grandotas, pero al final ese es un gran tema para nosotros de cómo resolverlo, siendo una empresa muy chica, con los tiempos muy cortos y con que quiero salir de más. Estamos tratando de armar un equipo que lo pueda minimizar. Ahora, en cuanto a la pregunta en específico, a ver, sí es difícil, no me preocupa tanto por el hecho de que al final del día no soy un negocio que vive de publicidad. Y la base de suscriptores es muy amplia y claramente hay gente que no le gusta lo que publicamos y he tenido algunas experiencias pues, humanamente dolorosas, ¿no? De gente cercana a mí que se enoja porque algo publicamos y cancela o me habla para mentarme la madre, pero es parte de la chamba. Y ojo, en White Paper no es que nuestro estilo no es un estilo negativo ni de escándalo, al revés, yo le saco la vuelta a ese tipo de cosas porque sé que mi audiencia valora otro tipo de tono, pero aún así hay veces que empresas pues no quieren dar a conocer algo que hicieron, así sea positivo, ¿no? Quieren controlar muy bien el mensaje, pero yo ya tengo acceso a la información y tenemos un proceso para validar si la fuente es buena, etcétera, para pasarlo. Y si pasa todos los filtros, lo voy a publicar. Y lo que es difícil a veces, y eso tiene que ver también con el estado de la industria, ¿no? En donde por los últimos 10 años tienes una generación de empresarios que nunca los entrevistó un medio serio o que pues están acostumbrados a que el medio les mande la nota para ellos revisarla y ellos decir qué sí va y qué no va y eso pues, no lo hacemos, ¿no? Entonces se sacan mucho de onda a veces, oye, es que, ¿por qué pusiste eso? Pues porque me pareció importante, o al revés, o ¿por qué no pusiste esto otro que te dije? ¿No? Y a mí me cuesta, o les tengo que explicar, que mi cliente no es él, mi cliente es el suscriptor. Yo estoy trabajando para el suscriptor. Mi trabajo es llevarle al suscriptor información confiable, relevante, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso es difícil. Hasta antes de 2022, todo su crecimiento fue orgánico y entiendo que recién empezaron a invertir en marketing. Dado que te leen, digamos, los principales o varios de los principales líderes de negocios en México, ¿cómo piensas acerca, digamos, del riesgo de la posibilidad de diluir tu marca a medida que vas yendo a un público más grande? Y se me viene a la mente experiencias de medios como Forbes. ¿Existe ese riesgo o cómo lo piensas? Sí, o sea, sí existe el riesgo y existe la tentación de malbaratar la marca, ¿no? Y no, White Paper es una marca chiquititita actualmente, ¿no? Es ridículo lo chiquito que somos todavía, ¿no? Y como te insistió mucho, tampoco creo que nunca vaya a ser tan grande. Pero dentro de esas 6 personas, sí somos importantes, ¿no? Y somos importantes ya no solamente en Monterrey, sino que cada vez el crecimiento está más fuera de Monterrey, sobre todo en la Ciudad de México. Sí hay la tentación de repente de, oye, pues vamos a sacar más promociones o otro producto, no sé. Y me gusta mucho una discusión
con el equipo, el chavo que lleva Growth, no tienes una idea del drive y las ganas que trae y está constantemente retando y ahí está el resultado. O sea, julio fue por mucho el mes que más suscriptores hemos sumado. Y eso me obliga a mí a ver hasta dónde lo podemos llevar y a plantearme cosas que nunca hubiera querido hacer. Me pongo un ejemplo. Nosotros cobramos $5 mensuales, o sea, nada, ¿no? Y la verdad es que fue una mala decisión mía. Debí haber nacido más caro, ¿no? Pero empecé cobrando $5 por un mail. O sea, como que la gente, ¿cómo vas a cobrar 5 por un mail? Como que no, era algo así relativamente raro. Para mí era importante que la gente se suscribiera, ¿no? Entonces dije, mira, el precio no es tan importante, puedo aguantar mientras que hago una base. Y aparte en ese momento pues era yo solo, yo era el único costo realmente, ¿no? Y entonces llega Fer y me dice, oye, vamos a cobrar $1. Es que el New York Times cobra $1, güey. Vamos a hacer una promoción de $1. Y yo, no, güey, yo no quiero ser una marca de $1, ¿no? ¿Cómo voy a ser una marca de $1? A mi suscriptor, estos personas, entre 1 y 5, podría cobrarles 10, 15, podría cobrarles mucho más. Total, muchas discusiones y yo me estuve resistiendo. Al final me convenció Fer, me dijo, a ver, no vamos a hacer una cosa así genérica, pero tenemos una base gigantesca de gente que se dio de alta en algún momento, pero que no es suscriptor todavía. Vamos a ellos a hacerles una promoción, que paguen $1 por 3 meses y luego se conviertan, no sé qué. Finalmente, honestamente, no quería. Y Fer me convenció. No sabes cómo funciona esa promoción. Y se la mandamos a gente que se registra para recibir. Prácticamente todo el contenido de White Paper está detrás del paywall, pero hay algo de contenido que está gratis y muchísima gente se registra para eso, ¿no? Y esa base de datos hoy tendrá, no sé, yo creo que ya estamos llegando como a 40,000 personas. Entonces le dije, bueno, vamos a mandarle esa promoción a esas bases de datos. Y por un lado, el número de personas que decide probar por $1 es altísimo, pero la verdadera sorpresa es que la tasa de conversión, una vez que tienen el dólar, es de 94%. ¡Wow! 94%. Eso fue julio ahorita, ¿no? Wow. Entonces, funcionó súper bien este tema que hizo Ferra. Pero tengo que ser muy cuidadoso porque otra vez no quiero que White Paper no puede ser una marca de descuento. No funciona con la audiencia a la que voy dirigido. Pero qué interesante ese experimento, güey. Creo que creo que lo que pasa también en este segmento es que pues, la gente, como decíamos al inicio, no está acostumbrada a pagar por un newsletter en Latinoamérica. Entonces, tienes que bajarle la barra y creo que es más el salto de no pagar nada y poner su tarjeta, pagar $1, que luego eventualmente el salto de si le gusta el producto pasar de 1 a 5 o 1 a 10. Eso no va a ser mucho. Lo más difícil es cómo haces que este gran público, 40,000 personas que te leen, empiecen a pagar por primera vez por un newsletter, que metan la tarjeta, o sea, y hoy yo espero que va a ser más difícil, hay cansancio de las suscripciones, tengo de repente cancelaciones de gente que me escribe y me dice, sorry, ya lo voy a cancelar, pero es que no lo estoy leyendo. Es parte natural, pero si logramos generar un contenido que a ti te sirva en tu trabajo, esto tiene que ser una propuesta de valor que no puedas no pagar. Tú dices, ¿cómo? O sea, pagué $5 y a cambio de eso se me ocurrió esta idea, conecté con esto, descubrí esto. ¿Cómo no lo voy a hacer? O sea, casi que es una irresponsabilidad no hacerlo. Totalmente. Guillermo de Talentica nos dijo algo interesante y es que sabes cómo brincar de una industria a otra y lo haces bastante bien y suena una habilidad clave en alguien que pues emprende en un sector que no conoce y a la vez su trabajo, su producto es aprender de sectores que no conoce y contárselos a gente interesada. ¿De dónde nace esta habilidad y cómo la has practicado? No sé qué responderte. Me ha tocado, pero específicamente con Guillermo me tocó estar un tiempo en el banco y pues llegué a una industria súper. Cuando llegué al banco yo nunca había trabajado en una empresa grande, había sido emprendedor. Mucho menos en una industria regulada, en una empresa pública y tan técnica como un banco, ¿no? Pero en ese caso me topé con gente que tenía la paciencia para enseñarme del tema y no es que hoy yo sea un experto en banco, un banquero como tal, porque pues no estuve poco tiempo, pero creo que le entiendo más que los demás y fue gracias a que tuve
mentores, que Jorge, Roberto, que tuvieron la paciencia para explicarme cómo funciona una tarjeta de crédito y cómo se parte el dinero de un lado a otro y cómo se hace un análisis de riesgo y demás, ¿no? Quizás es un tema que me gusta saber de las cosas, ¿no? Y eso pues me permite meterme a entenderle un poco más de una industria y quizás lo que te comentaba también al principio, que a lo largo de mi carrera he podido ir juntando una red que es sumamente valiosa y que me permite que si ahora estoy haciendo esto, pues tengo un punto de partida porque sé a quién preguntarle. Y si quiero aprender de otra industria, sé a quién preguntarle y puedo marcarle y pedirle unos minutos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la base que me ha permitido ir pasando de una cosa a otra. Y específicamente hay ciertas habilidades que funcionan en cualquier industria, ¿no? La capacidad para expresar una idea, ¿no? Para resumirlo y expresarlo, pues eso al final tú mejor que nadie lo sabes, es algo que cualquier emprendedor necesita, haga lo que haga, ¿no? Al final convencer a alguien que compre tu producto. Ahorita en la mañana venía escuchando una entrevista extraordinariamente interesante de la emprendedora de Rent the Runway, en un podcast, y me impresionaba, yo la venía oyendo y decía, es que esta chava tiene una habilidad para comunicar las ideas de una forma súper entendible, súper interesante. Ese tipo de cosas creo que es lo que luego te permiten poder estar haciendo diferentes trabajos, diferentes funciones, etc. Ahora me gustaría ir a hablar del negocio de suscripción. En los últimos minutos hicimos un pequeño teaser de lo difícil que es hacer una suscripción. Y Víctor Cortés, el amigo en común que nos conectó, me contaba que él, en su tiempo en Contexto, pensó en lanzar una suscripción, pero tenía temor de pues, perder el tráfico existente y que el crecimiento sea más difícil. Tú lanzas una suscripción pagada, si no me equivoco, a los pocos meses de haber lanzado. ¿Cuál fue un poco esa lógica de hacer suscripción y, digamos, a qué le atribuirías que han tenido éxito que muchos otros no han tenido? Mira, yo creo que, me voy un poco a la historia, ¿no? En diciembre del 2019 es cuando decido que quiero tratar de convertir White Paper en un negocio, ¿no? Y que fuera un proyecto como tal. Y entonces empiezo a pensar, más que hacer un business plan, porque no había las bases para hacer un business plan, pero ¿cómo puede funcionar? Inmediatamente llegué a la conclusión que quería que fuera un negocio de suscripción. Y quería que fuera un negocio de suscripción porque no quería que esto dependiera de publicidad, porque de lo poco que conocía el mundo de la publicidad me pareció un mundo que yo no me quería meter a eso, que no quería vivir de eso y que no tenía yo las capacidades para hacerlo. Y al revés, me gustaba la idea de que White Paper fuera algo como más exclusivo para un grupito más pequeño de gente que lo valorara como tal. Entonces empiezo a aterrizar la idea, sigo creciendo la base de la audiencia a la que le iba a empezar a vender. Y en verano del 2020, finales de junio del 2020, lo pongo en Substack, ¿no? En ese momento tenía 3,000 personas registradas en White Paper que no pagaban, ¿no? Y dije, pues la meta es llegar a 1,000. ¿No? Si llego a 1,000, pues parece que va a ser interesante. No sé cuánto me va a tardar, mucho, poquito o qué rollo, ¿no? Lo pongo y en ese momento yo mandaba un mail a la semana. Ese mail traía un artículo largo y un par de piezas cortas, ¿no? De contenido. Lo pongo ahí en Substack y nunca se me ocurrió que de repente, de un día para otro, todo mi contenido estaba detrás del paywall, ¿no? Entonces, de tener una audiencia de 3,000, pues la siguiente semana le llegó a los 50 personas, Friends and Family, que la primera semana pagaron, ¿no? En la madre. Entonces, ¿cómo le hago para que la gente, para que esta otra base que ya se había registrado, pues se va a tardar, ¿no? No puedo pretender que todos se van a convertir inmediatamente, para que me mantenga en el top of mind, etcétera. En ese momento también Substack era una cosa súper chiquita, la plataforma de la que mencionábamos era una cosa muy chiquita, sumamente limitada. Y en ese momento o tenías contenido detrás del paywall o enfrente del paywall, pero no había cosas en medio. Entonces, varias personas me habían dicho que sacar un producto tipo Morning Brew, pero yo decía, ¿para qué voy a hacer un producto tipo Morning Brew si existe el Morning Brew? Si mi audiencia lee el Morning Brew, ¿por qué fregados voy a hacer yo algo así? No era una opción, pero de repente me di cuenta que tenía que hacer algo así para que me alimentara las suscripciones del otro lado. Entonces empiezo a hacer un resumen diario
que a diferencia del Morning Brew, pues estaba hecho pensado en la comunidad empresarial de México. Entonces, si bien había cierto overlap, porque hablaba también de empresas americanas y demás, pero la seleccionaba pensando en lo que le interesa a mi perfil de suscriptor. Y con el paso de las semanas, meses, me empiezo a dar cuenta que ese producto diario empieza a ser súper atractivo. Bueno, ese producto diario obviamente era gratuito, ¿no? Empieza a ser súper atractivo para mucha gente. Y eso sí, me ayuda a seguir convirtiendo. Entonces, a partir de ahí sigo convirtiendo y al final llegué a mi meta de las 1000 en enero. Tantito más de 6 meses me tardé en llegarlo y gracias a este producto. Pero llega el momento, como en enero del 2021, que, ay, güey, como que el resumen diario a mí me estaba gustando mucho, cada vez lo estábamos haciendo mejor, pero era mucho trabajo. Bueno, y afortunadamente desde el principio, aunque el negocio está basado en suscripciones y yo no quería publicidad, la realidad es que me llegaron anunciantes que me gustaron, los incluí, entonces también generaba dinero. Pero llegó el momento, te digo, como a principios de 2021, que dije, oye, ¿por qué estoy regalando esto, güey? Esto es un producto valioso por sí solo y no me parece, es más, me parece que lo estoy malbaratando si lo estoy regalando y me parece que no ayuda en la construcción del tipo de marca que quiero. Y honestamente me tardé tiempo, pero en marzo Substack sacó la posibilidad de tener free trials y dije, ahora es cuando. Entonces lo paso todo detrás del paywall y lo reemplazo por los free trials. Fue espantoso porque pues, el número de aperturas pues, se cayó dramáticamente de una semana a otra, pero funcionó porque me obligó a un perfil que sí lo valoraba a que finalmente se suscribiera, ¿no? Y pues al final el negocio de suscripción es un negocio que toma mucho tiempo y que necesitas tener paciencia y necesitas tener una estructura de costos que lo pueda soportar. En mi caso, la publicidad ha sido una buena ayuda porque hoy Whitepaper genera más ingresos de publicidad que de suscripciones. Pero estratégicamente me importan 100 veces más los de las suscripciones, al grado que estamos renunciando a anunciantes si creo que me van a perjudicar con las suscripciones o demás, porque en el mediano o largo plazo queremos que lo que funcione sea el negocio de las suscripciones. Sí, al final es un negocio difícil de empezar, pero que tiene bondades enormes, ¿no? O sea, puedes proyectar, planificar tus ingresos de una manera increíble que pues todo el mundo quisiera poder proyectar con 99% de precisión sus ingresos y el modelo de suscripción, donde los modelos de SaaS o Software as a Service también te permiten eso. Ahora, hoy tienen más de 5,000 suscriptores pagados al mes, corrígeme si es más. Sé que tienen 2% de cancelación anual, que es el churn, que creo que está entre los mejores referentes de retención de productos de suscripción. No sé si Netflix o Spotify se acercan allí. Pero a ver, el churn es un resultado, no es una variable que controlas. Cuéntanos con qué variables evalúas este valor para tus clientes y pues proyectas si tus usuarios van a seguir renovando o no. Hay varias cosas que podemos medir de forma objetiva y hay otras que son más bien subjetivas. En la parte objetiva nosotros medimos evidentemente el open rate y la cosa tradicional de un newsletter, pero me interesa mucho a mí, por ejemplo, el número de aperturas versus el número de suscriptores, que es diferente al open rate. Lo que medimos ahí es cuántas veces en promedio abre un suscriptor el correo. Y porque lo que tratamos de entender por eso es... ¿Te refieres a un mismo correo o un correo? A un mismo correo. Okay. O sea, Substack me permite saber que el correo que te envié lo abriste 3 veces, o 4 veces, o una vez. No es tan preciso porque el tema de Apple, la privacidad de Apple lo distorsiona y algunas empresas no. Pero me da una idea, es un punto de partida. Y ese indicador es súper relevante para nosotros porque el comportamiento que yo quiero identificar es un suscriptor que recibe el correo en la mañana a las 6:25, lo abre, quizás lo ve, le llama la atención algo y lo vuelve a abrir en la oficina a las 10 de la mañana en la laptop. Porque significa que le llamó la atención algo que quiere investigar. Entonces, para mí es bien importante que el número de aperturas esté siempre por encima de 1, que me abran más de una vez los que me abren, ¿no? Ese indicador también me dice si le diera un forward. No necesariamente usando el botón de share, porque el botón de share, pues sí lo registro ahí. Tengo un objetivo de shares promedio y demás. Pero de repente me aparece en Substack, puedo ver que hay una persona que tiene 60 opens, ¿no? Claramente no es una persona que logró 60 veces, pero resulta que veo
el dominio del correo y es una persona de una empresa que salió mencionada ese día en el newsletter, entonces claramente le dio forward. Pero ese tipo de indicadores que me permiten a mí entender que el contenido está siendo utilizado de más es clave, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos identificada dentro de la base... perdón. Qué interesante esto que mencionas de la apertura de los mails, porque básicamente pasas de ser un medio de información, un newsletter puro, a convertirte casi en una fuente de consultas, o es un comportamiento distinto. De hecho, hacia allá vamos, ahorita te platico un poco más, pero el otro es que tenemos identificados como 180 super VIPs, ¿no? Que son los CEOs de las empresas madres en México, que las cabezas de fondos de venture capital, etcétera, ¿no? Tenemos identificado, incluso algunos casos los pudimos identificar cuando era un Gmail, pero la mayoría es que se dieron de alta con el mail corporativo, ¿no? Y esos mails específicamente estamos monitoreando que mantengan un open rate arriba del 90%. Entonces, hay un practicante que su chamba es en todas las semanas darle una pasada, ir viendo que específicamente ese grupo esté leyendo el contenido, ¿no? Porque pues es lo que me dice que estamos atinándole al perfil al que vamos dirigidos, ¿no? Y luego está la parte subjetiva, que tiene que ver pues, simplemente con lo que escuchamos, con la gente que nos busca, con el perfil de gente que me marca en white paper para darme una idea o para reclamarme algo, o vemos en WhatsApp cómo los artículos circulan en PDFs. Entonces, toda esa parte pues, es más bien anecdótica, es difícil de medir, pero sí sí nos damos cuenta, sí hay la parte de social media, vemos que el artículo cuando analizamos el negocio del fútbol explotó en social media y luego vemos que lo mencionan jugadores incluso y demás, ¿no? Entonces, todo eso ayuda también para entender que estamos atinándole al tipo de contenido. Genial, me has dado bastantes buenas ideas y eso último de cómo te comparte cómo tu audiencia te escribe es algo que nos ha pasado en Startup Valley cada vez más, que nos llegan correos o mensajes de 3, 4 párrafos con feedback digamos, agradeciéndonos con feedback y con recomendaciones, y creo que es prueba de un buen producto, porque pues, no cualquier persona se toma el trabajo de escribirte una página por un producto. Recientemente levantaron una ronda de capital. Pues no recientemente, hace más de un año. Ok, hace más de un año. Lanzaron un podcast y bueno, sé que se están expandiendo a Ciudad de México, Tijuana, Tampico, Culiacán, etcétera. Cuéntanos la visión de White Paper y cuál es la oportunidad que ves para pues, crear, imagino, el medio digital de negocios más importante de México. Sí, empiezo de atrás para adelante. A ver, no es que nos estemos extendiendo a las otras ciudades. El año pasado, en el 2021, y un poco también eso tiene que ver con el tema de la ronda, me di cuenta que si bien mis reader personas eran parte de la comunidad empresarial de Monterrey, y yo enfatizaba todo, era un gran diferenciador de Monterrey, todo el tiempo usaba la palabra regiomontano y todo, mucho, y, aunque no solamente hablaba de empresas de Monterrey, lo hacía pensando en qué le interesa a este grupo. Me empecé a dar cuenta que se suscribía gente que no era de Monterrey, y gente de Tijuana y de Chihuahua y de Culiacán y de Tampico y de diferentes lugares. La realidad es que hoy ya no lo puedo hacer como lo hacía antes, pero antes al 100% de la gente que pagaba una suscripción, yo le escribía personalmente y me presentaba y muchos me respondían. Entonces así yo podía ver que era un empresario de Tampico, ¿no? Y evidentemente mucha gente en la Ciudad de México también. Entonces, cuando veo eso, pues primero pensé que a lo mejor o sea, cuando empecé a ver ese tipo de cosas, dije, pues a lo mejor es gente de Monterrey que vive en otros lados, porque estoy hablando para... Y luego me di cuenta que no, que era simplemente gente que encajaba en este mismo tipo de perfil, que quizás su opción local, un empresario en Hermosillo, su opción local de información no era buena. Y aunque esto estaba muy regionalizado, pues a esa persona le interesaba escuchar de Alfa y le interesaba escuchar de Cemex y se cumplía muy bien la función de estar informado en la mañana, ¿no? Entonces, cuando vi eso me di cuenta que estos reader personas que yo tenía no solamente viven en Monterrey, son las mismas personas que viven también en la Ciudad de México y que viven también quizás en Mérida, en Cancún y en muchos lados, ¿no? Y compran las mismas marcas y quieren ir de viaje a Vail y quieren, o sea, les interesan más o menos los mismos temas. Sí, claro, hay ciertos temas que terminan siendo más locales, pero a este empresario en Monterrey
también le interesa la historia súper interesante del emprendedor en Culiacán que lanzó esto y que está haciendo esto. Y al banquero en la Ciudad de México también le interesa la cementera en Chihuahua que está invirtiendo en Estados Unidos. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es que White Paper, sin ser realmente un medio nacional, le funcione a este perfil de lectores, estén donde estén. Y entonces eso pues, implica hacer un trabajo más consciente de escoger mejor los temas. Y sí, hay gente que no le gusta. Es que hablas mucho de Monterrey. Bueno, sí hablo mucho de Monterrey porque estoy aquí, porque tengo más contexto aquí y porque la realidad es que es una ciudad que están pasando muchas cosas, ¿no? Pero trato de que ya hoy menos de una tercera parte del correo sea de Monterrey. Luego me pasa con el ecosistema emprendedor. Me llaman empresarios de los más importantes en México para reclamarme que estoy hablando mucho de emprendedores. Y luego me hablan emprendedores para decirme que no quieren leer de X de Bimbo, ¿no? No, güey. Mi visión es que si tú eres un director general o eres un empresario, necesitas saber de las dos. O sea, necesitas entender de bancos y necesitas entender de fintech y necesitas entender de retail y necesitas entender de e-commerce. Necesitas una visión más completa de las cosas, ¿no? Y tenemos que estar así como que midiendo, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la parte del crecimiento y de la expansión. La otra pregunta es el tema del podcast. Es algo que yo me había resistido a hacer. Creo que la audiencia de podcast es bastante más pequeña de lo que la gente cree, o sea, y tú seguramente lo sabes, pero el número real de descargas, y yo lo veo, cuando lo empecé, hice los primeros y nos fue súper bien en los charts, ahí en Spotify, en el top 10 y la madre, y yo veía el número de descargas y no se compara con el número de lecturas de un artículo. Entonces, pero por otro lado, el perfil de persona que escucha podcast le gusta mucho y dije, ¿sabes qué? Como ya no tengo el mail gratuito, voy a usar el podcast como mi medio gratuito que me traiga. Y ha funcionado muy bien para eso, al grado que decidimos, antes solamente leíamos el contenido ya publicado, ahora ya estamos generando contenido específicamente para el podcast y ha funcionado súper bien, ¿no? Y bueno, todo esto también, el tema de la ronda, en algún momento, aunque es un negocio que pues, tienen, digo, pues, tú sabes cómo funciona, no tiene por qué ser caro. Pues al final tú eres el costo. En mi caso yo dije, ¿sabes qué? Si quiero que esto sea realmente una empresa, que sea la principal fuente de información para esos reader personas, no pueden depender de mí. Tengo que armar un equipo, tengo que ser mucho más institucional, tengo que estar constantemente evolucionando. Hay muchos temas a los que yo no les entiendo y que creo que necesito entrarle, etcétera, ¿no? Entonces se alinearon las estrellas y pues con gente que conocía, incluso los mismos lectores, algunos me propusieron que querían invertir y dije, vamos a hacer una pequeña ronda y eso pues me dio un poco más de tranquilidad para poder hacer las primeras inversiones en el equipo y afortunadamente pues ha funcionado bastante bien. Increíble. Me ha gustado mucho, he aprendido bastante en esta entrevista, René, y llegamos al segmento final. Este se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Muy bien. Estoy viajando de San Francisco a Monterrey. ¿Qué libro debería leer y por qué? Ah, a veces está fácil. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que me llama la atención porque no es no fue tan popular, es relativamente reciente, pero se llama Losing the Signal, que es la historia de BlackBerry. Okay. Y está súper bien escrito, casi como una novela, pero lo que me gusta mucho de ese libro es que como que somos muy buenos para juzgar casos como el de BlackBerry, o como el de Blockbuster, o el que quieras que desaparecieron y demás. O Kodak, etc. Sí, exacto. Pero cuando ves el contexto, cuando ves la información que tenían disponible, en este caso los directores, porque tenían dos directores, a ver, yo hubiera tomado las mismas decisiones. Te humaniza mucho la situación por la que pasaron y de alguna forma te hace ver que pues, cuando va a pasar, ¿no? Ese libro a mí me gusta mucho, se me hace como aparte que está muy entretenida la lectura. Ahorita estoy leyendo uno que no te lo puedo recomendar porque todavía no termino, pero estoy bien clavado, que es un libro que critica muy fuerte a Jack Welch, que le atribuye, quizás injustamente, pero le atribuye a Jack Welch muchos de los problemas actuales del capitalismo, porque él fue como que el parteaguas en una forma incluso de ir a las empresas, ¿no? Y está súper interesante también, pero ese puede ser el que leas en tu vuelo de regreso, ¿no?
No, gran recomendación la primera, y creo que el dilema del innovador es más fuerte de lo que parece. A veces se demoniza a los corporativos como que no pueden innovar y ya, y no, hay pues mucho peso y creo que hay algunos corporativos han logrado hacerlo y creo que son grandes casos de éxito, pero casi como una startup, es el outlier, ¿no? O sea, es muy, pero muy difícil. Siguiente pregunta, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Hijo, a ver, pues es que lee el artículo de mañana de White Paper. Se trata un poco de esto. A mí me preocupa actualmente en México, que digo, ya es natural por el hype que pasó en los últimos años y particularmente el 2021, pero hay muy poco accountability y hay muchas mentiras. Y a nosotros nos toca verlo directamente. Me toca entrevistar a emprendedores de neobancos que sé que están diciendo mentiras. Y sé que están diciendo mentiras porque yo le entiendo al negocio de los bancos y que eso que están diciendo no hace ningún sentido y que nadie se los cuestiona, ¿no? Y me preocupa que hubo una serie de excesos el año pasado, que sigue habiendo ahora, y de deshonestidades y demás, que van a tener repercusiones negativas en el ecosistema y que al final del día México y como cualquier otro país de América Latina necesita un ecosistema emprendedor muy fregón, creciendo, dinámico, innovador, porque estos países son ideales para eso. Pero este tipo de cosas pueden mancharlo por completo y hacernos perder credibilidad y el setback puede ser de varios años, ¿no? Espero estarme equivocando, pero hay un tema ahí de, pues de falta de accountability, de cosas que nosotros vemos, que vemos un comunicado de prensa que le mandan a un grupo que dice una cosa y un comunicado de prensa que le mandan a otro que dice otro, ¿no? Y a ver, o sea, cosas poco serias que en el mundo de las empresas grandes no serían toleradas y que aquí pues, nadie lo está cuestionando, ¿no? Y eso es bien delicado. No, totalmente de acuerdo. Creo que incluso ahora con la ola de despidos que ha venido, creo que yo lo siento, a veces un doble filo en cuando una empresa grande hace un despido, cómo se le trata y cuando una compañía pequeña, y creo que la barra debería ser alto para los dos. Finalmente, ¿quién es una emprendedora o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Dijo, pues que tú ya entrevistaste a todos los famosos, pero mira, a ver, hay un emprendedor que me va a matar por mencionarlo aquí, pero ni modo, que yo admiro muchísimo aquí en Monterrey y que tiene una característica muy particular, que es que está completamente fuera del radar, no figura porque nunca levantó dinero, nunca hizo una ronda de venture capital y sin embargo es probablemente el emprendedor de e-commerce más exitoso, de los más exitosos en México y factura, es negocio de verdad. Y es Jesús Martínez de Envía Flores. Envía Okay. Flores es un He escuchado que e-commerce es un monstruo. gigantesco, es un monstruo. Tiene una operación increíble, logísticamente hablando, te sorprende la rigurosidad de la operación que tiene, la parte de adquisición de clientes, etcétera, pero como que nunca cayó en el hype del mundo emprendedor. Claro, es un negocio que tiene más de 20 años también. Es un negocio que nació en la primera ola de los .coms y que por 7, 8 años pues, fue muy crecía sobreviviendo poquito y luego empezó a mejorar y luego empieza a tener un boom y hoy está verdaderamente muy bien y muy grande. Y Jesús me va a matar por haberte lo dicho aquí porque él no tiene un perfil muy bajo, pero yo es alguien que admiro mucho y que creo que vale la pena porque es otro estilo de emprender, de arrancar una empresa desde cero, de tecnología, con todas las tendencias modernas, sin hacerlo dentro de los reflectores. Bueno, Jesús se va a molestar porque te vamos a insistir para que nos conectes con él y podamos tenerlo en el podcast. René, eso fue todo por hoy. Gracias, un gusto conversar contigo y nos vemos en un próximo episodio.